Y Padre, de verdad que no hay otro nombre, Señor. Tu nombre es majestuoso, Señor. Tu nombre es glorioso. Y Padre mío, esta noche nos humillamos ante ti, oh Padre Santo, y nos postramos ante tu presencia. Y Señor, te agradecemos, mi Dios, el que, Padre mío, hayas puesto tus ojos sobre nosotros pecadores, mi Dios, que no merecíamos la salvación, pero tú nos la otorgaste a través de tu hermoso Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello. Ahora, Señor, que estamos en casa, tu casa, háblanos, Padre, que necesitamos aprender de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Ok. Perfecto. Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 10. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 14 esta noche. Y el tema de hoy, hermanos, es la trágica muerte de Saúl. La trágica muerte de Saúl. Es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Y hermanos, Crónicas 10, o sea, el capítulo 10 de Primera de Crónicas marca el final de una era y el comienzo de otra era. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas presentan una extensa genealogía que traza la historia de Israel desde Adán hasta los tiempos del rey David. Más que una simple lista de hombres, hermanos, estas genealogías establecen la identidad del pueblo de Dios. Establecen la identidad del pueblo de Dios, destacando su linaje, sus tribus y la fidelidad de Dios a las promesas que Él hizo a Israel. Ahora, este libro de las genealogías que estamos nosotros estudiando esta noche fueron escritos específicamente después de que el pueblo de Israel regresó de estar cautivo en Babilonia 70 años. 70 años. Dios prometió a su pueblo bendecirles. Dios prometió estar con su pueblo. Dios prometió prosperarles. Pero Dios les pidió a ellos que no quitaran sus ojos de Él. Que no quitaran sus ojos de Dios. Les dijo a ellos, si ustedes obedecen mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, yo los voy a bendecir a ustedes. Pero si ustedes quitan los ojos de mis mandamientos, de mis decretos y de mis estatutos, y se van tras dioses ajenos, dice, yo los voy a dejar a ustedes. Los voy a dejar a ustedes. Y naturalmente cuando tú te alejas de Dios, te alejas de la protección de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él ha puesto sobre aquellos que le temen y le aman una barrera de protección alrededor de ellos. O sea, Dios tiene alrededor de aquellos que aman a Dios una barrera de protección. Algo que nos debería de motivar a agradecer aún más cada día lo que Dios hizo y está haciendo por nosotros. Ahora, en el medio de estos registros se enfatiza la tribu de Judá. O sea, se enfoca o se habla acerca de la tribu de Judá, de la cual provendrá el rey David. Provendrá el rey David, la tribu de Leví, que está encargada acerca de la ¿qué? Acerca del sacerdocio. 2 puntos muy importantes, 2 tribus claves para el reino de Dios. De la tribu de Judá podemos mirar que viene el legislador. De la tribu de Judá es de donde viene el Mesías. De la tribu de Judá es de donde ha venido a nosotros el Cristo, el Salvador del mundo. De la tribu de Leví
es donde podemos mirar el sacerdocio, o sea, el trabajo de los que trabajan en la casa de Dios. No solamente el trabajo de ellos, sino el orden de todos ellos, lo que tienen que hacer cada uno de ellos, conforme a sus familias y conforme a lo que tiene que hacerse en la casa de Dios. ¿Por qué Dios nos da y hace énfasis en estas dos tribus? Hace énfasis en el hecho de que nosotros tenemos que mantener siempre la esperanza viva. Siempre tenemos que tener la esperanza viva. Para el pueblo de Israel, la esperanza de ellos era el Mesías. Para nosotros, la esperanza es que el Mesías va a regresar por nosotros. Pero sigue siendo el Mesías el centro de nuestra esperanza. O sea, ellos anhelaban y deseaban que viniera el Cristo, que viniera el Mesías, que les liberaría a ellos del yugo opresor de sus enemigos. Y nosotros deseamos que Cristo regrese para que nos saque de este mundo de pecado. Que nos saque de este mundo de pecado. Si al final del día estamos, ¿qué? Estamos anhelando lo mismo. Anhelando lo mismo. No ha cambiado nada. Nada ha cambiado. No ha cambiado absolutamente nada, hermanos. ¿Por qué? Porque aún a pesar de lo difícil que la vida es en los días que estamos nosotros viviendo, esa época o esa etapa oscura de nuestra vida eventualmente va a pasar. Y comienza una nueva era. Comienza una nueva era, un nuevo comienzo. Y ese es el comienzo el cual todos nosotros anhelamos, deseamos que llegue ese momento. Porque cuando Cristo venga por nosotros la iglesia, no más vamos a ser controlados por el pecado. ¿Por qué? Porque ahora vivimos con el Santo de Israel. Vivimos con Cristo Jesús. Y ahora nuestra esencia ya no es carnal, sino espiritual. Con un cuerpo glorificado en el cual no puede ser tentado ya por ninguna tentación que el mundo ofrezca. Nuestros ojos van a estar puestos en el trono de la gracia, en Dios. Nuestra esperanza va a estar con nosotros, que es Cristo Jesús. Y Dios quería establecer ese punto específico en el pueblo de Israel. Porque Dios no ha cambiado su mensaje. Fue el mismo mensaje que dio al principio, el mensaje cuando se escribió el libro de Crónicas. Y es el mensaje el cual ahora en el día de hoy nos transmite. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje, hermanos. Ahora, el reinado de Saúl, no hay duda, fue un reinado trágico y tuvo un final horrendo, que lo vamos a mirar esta noche. Un final horrendo. Por ello es que en el capítulo 9 culmina con la genealogía de Saúl, porque era el último. O sea, iba a haber acá un cambio, digamos, como de gobierno, pongámoslo de esa manera. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque la transición de esta era se lleva a cabo ¿en dónde? Arriba de un monte. ¿En qué monte fue? En el monte de Gilboa. Ahí fue donde se llevó el cambio, la transición de un gobierno liberal, pongámoslo de esta manera, a un gobierno conservativo. En el monte Gilboa. Fue ahí donde literalmente terminó una época de oscuridad. Y en el monte Gilboa es donde comienza ahora una época de luz. Una época de esperanza. Una época de verdad, de prosperidad. Y podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que fue también en el monte Moriah, o sea, fue también en el monte Moriah donde experimentamos exactamente la misma experiencia.
Porque fue ahí justo donde terminó una era de oscuridad, donde Satanás no más tenía autoridad sobre la humanidad. Y fue ahí donde Cristo Jesús le quitó la autoridad a Satanás y nos dio ahora a nosotros, nos ofreció a nosotros una era de luz, una era de gracia, una era de amor, una era diferente, que es en la que el día de hoy nosotros estamos viviendo. ¿Entiendes? Por ello, después de 9 capítulos que recuerdan la historia del pueblo escogido, este capítulo nos muestra cómo la desobediencia de un rey puede llevar no solo a su propia ruina, sino a la devastación de toda una nación. A la devastación de toda una nación. La genealogía de Saúl, hermanos, ya la miramos, la estudiamos en los capítulos 8 y en el capítulo 9 de Primera de Crónicas. Ya nos había anticipado su linaje, pero su historia culmina en fracaso, porque su vida estuvo marcada por la rebelión contra Dios. Por la rebelión contra Dios. Para nosotros dirías tú, oh, wow, qué hombre más vil, qué hombre más vano, qué hombre más malo, que no entendió la soberanía de Dios, no entendió la unción de Dios, no entendió el favor de Dios, no entendió la obra de Dios en su vida, sino que prefirió hacer lo que él creía y quería y deseó y hizo antes que obedecer a Dios. Es muy fácil para nosotros criticar a alguien como Saúl. Pero por ello es que esta porción de la Escritura es puesta ahí en el canon de las Escrituras. No para que veamos los errores de Saúl, sino para que veamos si nuestra vida está alineada con Dios o se alinea con el personaje bíblico del cual nosotros estamos estudiando. ¿Nos alineamos con el personaje o nos alineamos con la voluntad de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por ello, en contraste, el cronista dirige la mirada hacia David. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que David era un hombre conforme a ¿qué? Conforme al corazón de Dios. En quien Dios había preparado para restaurar nuevamente ¿a quién? A Israel. Para restaurar nuevamente a Israel. Ahora, entiende algo que es demasiado importante, es muy importante. El éxito de una nación, de la misma manera que el éxito de un hombre o de una mujer, ¿ok? No depende de su fuerza militar, no depende de su astucia o de su inteligencia o de su sabiduría, sino que depende de su fidelidad a Dios. De su fidelidad a Dios. Es de donde depende el éxito. Podemos decir que esta nación tuvo un gran éxito mientras mantuvo los ojos puestos en Dios. Próspera en todos los ámbitos. Vino a ser y lo es aún, la superpotencia mundial. De tal manera que de esta nación miles, millones de hombres y mujeres dejaron sus comodidades para ir a otras naciones a llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios por la manera en la cual Dios llenó sus corazones de convicción de que no era solamente lo que tenían delante de ellos, sino que había más que alcanzar, más que hacer para Dios, y Dios prosperó. ¿Por qué? Porque ellos pusieron primero a Dios antes que sus intereses personales. Es ahí, hermanos, donde está el éxito. Es ahí donde está el éxito. El éxito del hombre no está en su astucia, en su habilidad o en su fuerza militar. El éxito del hombre está en sus rodillas. Está en el tiempo que pasa delante de Dios. Es donde se encuentra el éxito del hombre.
Así es que para entrar en tema, el primer punto que vamos a mirar acá es la trágica muerte de Saúl y el fin de su reino. Vamos a mirar de los versículos 1 al 6. La trágica muerte de Saúl y el fin de su reino. En el versículo 1 nos dice: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Cayeron heridos en el monte de Gilboa. El mensaje de este versículo marca primero, hermanos, las consecuencias de la desobediencia a Dios. Es lo primero que marca este versículo. Marca las consecuencias de la desobediencia a Dios. Si notas, este versículo se ubica en el contexto de la caída de Saúl y su familia, y refleja un punto crítico en la historia de Israel: la derrota de Israel ante los filisteos y la huida de su ejército. ¿Indicando qué? Indicando fracaso al ejército de Israel en el medio de la batalla. En el medio de la batalla. Dios fue específico con Saúl. Dios fue específico con Saúl. Pero Saúl no hizo caso al mensaje de Dios. Saúl no hizo caso al mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl se rebeló en contra de Dios. O sea, dijo Saúl: está bien, Samuel, lo que tú me pides que yo haga suena magnífico, tiene sentido y creo que es correcto. Pero al final del día, el que hace la decisión final no eres tú, Samuel, soy yo, Saúl, porque yo soy el rey de Israel. Y es ahí, hermanos, donde está ¿qué? Donde está la clave. Donde está la clave. En 1 Samuel 15:23 se establece que la rebelión contra Dios trae consecuencias. En 1 Samuel 15:23 se establece que la rebelión contra Dios trae consecuencias. Fíjate lo que nos dice el versículo 23 de 1 Samuel 15. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también, escucha, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. ¿Qué podemos ver en este versículo? No solamente podemos ver las consecuencias de la desobediencia a Dios, sino que también podemos ver la pérdida de la protección divina. La pérdida de la protección divina. O sea, la huida de los israelitas simboliza la retirada de la protección de Dios de sus vidas. De sus vidas. Cuando tú te sientes triste y te sientes solo y te sientes derrotado, mientras estés solo no tienes fuerzas para luchar, no tienes fuerzas para pelear. Pero el momento que alguien llega y pone su mano sobre tu espalda, o alguien te llama por teléfono y te dice: hey, sentí en el corazón llamarte porque siento que estás pasando por algo difícil en tu vida y quiero orar por ti, automáticamente tus fuerzas se renuevan. Se renuevan. ¿Por qué? Porque sabes que no estás solo, no estás solo. Hay un ejército que está a tu lado y está peleando contigo. Pero la nación de Israel en estos momentos no tenían esa protección de Dios. O sea, no tenían el valor de levantar los ojos al cielo y decir al Señor: ayúdanos. Porque estaban viviendo en pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. ¿Te das cuenta?
¿Por qué, hermanos? Porque en tiempos de obediencia y fe, Dios bendijo al pueblo de Israel de una forma sobrenatural. Sobrenatural. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tú solamente escoge 300 hombres. Pero Señor, aquellos son 30,000. ¿Y tú quieres que yo baje a pelear con 300 hombres? Esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser posible? Gedeón, no es tuya la batalla. La batalla es mía, le dice el Señor. Y es exactamente, hermano, lo que podemos ver acá. Dios fácilmente hubiese podido intervenir por Saúl y el ejército de Israel. La cuestión está en que ellos no querían a Dios. Y cuando no se quiere a Dios, pues entonces no se goza de la protección divina de Dios. Se pierde la protección divina de Dios. Por ello, hermanos, es que este versículo marca que es inevitable el juicio de Dios cuando se aleja uno de Dios. Es inevitable. No hay manera de evitar el juicio de Dios cuando uno deliberadamente se aleja de Dios. En el monte de Gilboa se convirtió, hermanos, en el lugar donde fue una derrota humillante para Israel y un escenario de juicio. Se convierte en ¿qué dijimos? En una derrota humillante para Israel y un escenario de juicio. O sea, Dios dijo, ok, no me quieres en tu vida, no quieres caminar conmigo, no quieres obedecer mis mandamientos, no hay problema, no te voy a forzar, porque yo no me forzo en nadie. Pero entonces tienes que enfrentar las consecuencias. Las consecuencias de que no estoy contigo. Las consecuencias de que el momento que yo me aleje de ti, entonces quiere decir que vas a ser derrotado, humillado y vas a ser traído a juicio. Y no por mí, sino por aquellos a los cuales tú odias. A los cuales tú odias. Ahora date cuenta de algo muy importante para nosotros. Si vamos nosotros al libro o vamos a los evangelios, encontramos que en el monte de la calavera, en el monte de Moriah, encontramos el mismo escenario. Miramos exactamente el mismo escenario. ¿Por qué? Porque en el monte Moriah encontramos a Jesús, el Hijo de Dios. Encontramos a Jesús, el Hijo de Dios. En ese lugar es donde Jesús es humillado. Humillado ante todos aquellos que estaban en Israel. Ese lugar es donde escupieron su rostro. Fue el lugar donde le dieron de golpes en su rostro. Fue el lugar donde le dieron de latigazos en su espalda. Fue el lugar donde le dijeron infinidades de palabras ofensivas. Y fue en el lugar donde Jesús literalmente murió. Ante los hombres y ante Satanás, que creyó haber obtenido la victoria cuando le quitó la vida a Jesús, para ellos dijeron, este hombre ha recibido el juicio de lo que merece por haberse hecho igual a Dios. No entendiendo ellos que lo que Jesús estaba haciendo por ellos, por nosotros, era llevando sobre sus espaldas el juicio que nosotros merecemos, el cual debemos de pagar por nuestros pecados. No entendiendo eso. Por ello, debemos entender que el cumplimiento del juicio de Dios sobre Saúl, quien había desobedecido, hermanos,
en repetidas ocasiones, era inevitable. Era inevitable. Era inevitable. Dios le dice a Saúl en 1 Samuel 13:13, le dice estas palabras, le dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, porque se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué triste. Qué triste. Porque podemos literalmente ver y entender el hecho de que el hombre cosecha lo que siembra. Cosecha lo que siembra. Nada más ni nada menos. Saúl, desafortunadamente, como podemos ver en su vida y a través de su vida, podemos ver desde el comienzo de que las escrituras comienzan a hablar de él, yendo él a buscar las asnas de su padre. Y al siervo de Saúl se le prende el foco y dice: bueno, si no sabemos dónde están las asnas, vayamos a aquel que tiene una conexión directa con Dios. Y Dios le revela a él todas las cosas. Vayamos y consultemos con él. Quizá él nos pueda indicar dónde están las asnas y no tenemos que navegar tanto. Y fue ahí donde podemos ver que Dios escogió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Ahora, no solamente le escogió, le ungió. ¿Te das cuenta? O sea, el aceite divino, símbolo del Espíritu Santo, vino sobre de Saúl. La palabra de Dios nos dice en el libro de Samuel que Saúl fue transformado, o sea, fue cambiado a otro hombre, fue hecho un hombre diferente por lo que Dios hizo en él. O sea, Dios habló con él, trató de amonestar a él, guiarle a él, pero al final del día él no quiso escuchar a Dios. Y cuando no se quiere escuchar a Dios, fíjate lo que dice Dios, ¿no? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, cuando no se quiere escuchar a Dios, Dios dice: ok, perfecto, tú no quieres tomar el reto, no te preocupes. Yo ya tengo a alguien preparado para que tome tu lugar. Tome tu lugar. Y ese alguien que toma tu lugar es el que va a recibir las bendiciones de Dios. Ese alguien que tomó tu lugar es el cual va a ser bendecido por el Señor. Así es de que podemos entender que, hermanos, podemos entender que este mensaje, este versículo, hermanos, específicamente nos habla a nosotros de que si nosotros no obedecemos a Dios, vamos a tener que pagar las consecuencias por ello. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar la retirada de Dios. Y después de experimentar la retirada de Dios, ya Dios se ha ido de nosotros, entonces vamos a experimentar el juicio que viene, no de Dios, sino de los que están alrededor nuestro. El versículo 2, escucha lo que dice el versículo 2. Dice: los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Milquisúa, hijos de Saúl. Hijos de Saúl, esto es trágico, esto
Esto es difícil, hermanos, de digerir. Es difícil de digerir. Porque podemos ver acá en este versículo que Saúl bien hubiese podido decir, hey, ¿sabes qué? Yo no estoy preparado, Dios no me está hablando, Dios no me está escuchando, no debo de ir a pelear por el hecho de que Dios no está conmigo. Y retirar el ejército y retirarse él. Y no pelear contra sus enemigos. Pero no hizo eso. No hizo eso, fue. ¿A qué? Fue a pelear. Y junto con ellos llevó a sus hijos. Ahora, aquí podemos ver, hermanos, varios mensajes claves que nos ayudan a entender mejor lo que Dios quiere que aprendamos esta noche. El primer mensaje clave que miramos aquí es la vulnerabilidad del liderazgo sin la protección de Dios. La vulnerabilidad del liderazgo sin la protección de Dios. La muerte de los hijos de Saúl en la batalla es un reflejo de la falta de la presencia de Dios sobre su reino. Y el segundo mensaje clave es que la caída de la dinastía de Saúl arrastró no solamente a Saúl, sino que también arrastró a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa. Algo que marca el fin de la dinastía de Saúl. Marca el fin de Saúl. Porque el que estaba para tomar el reino después de Saúl era Jonatán. O sea, Saúl muere, su hijo toma el reino. Y entonces es puesto como rey. Pero al morir él, al morir Saúl, al morir Jonatán, al morir Melquisúa y Abinadab, o sea, toda la esperanza de que uno de ellos se postule como rey en Israel, son cero. No hay sucesor. No hay sucesor. Pero nuevamente te recalco las palabras del Señor. Le dice Samuel a Saúl en el capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 13. Dice, locamente has hecho, dice. Locamente has hecho. O sea, hiciste lo que no debiste de haber hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. No lo guardaste. Ahora, si lo hubieras guardado, Dios te hubiese confirmado porque te hubiese considerado un hombre sensato que escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Pero como eres un hombre necio es lo que le dice. Ahora Dios dice, Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Y eso es lo que podemos ver acá. Podemos ver que la dinastía de Saúl no solamente le afectó a él, sino que afectó a toda su familia. El error del hombre, hermanos, el error nuestro, los pecados que nosotros cometemos, las decisiones que nosotros hacemos diariamente, no solamente te afecta a ti, te afecta a aquellos que están alrededor tuyo. Afectan a aquellos que están alrededor tuyo. Por ello, el tercer mensaje clave de este versículo es el dolor de un líder que ve el fracaso de su descendencia. El dolor del fracaso de un líder que ve el fracaso de su descendencia. O sea, ¿te imaginas el tiempo tan oscuro, los momentos tan difíciles, lo que este hombre tuvo que vivir en sus últimos momentos, mientras todas estas cosas estaban ocurriendo delante de sus ojos? Momentos de reflexión, momentos en los cuales
en los cuales él pudo haber pensado varias veces, tenía que haber desistido, tenía que haber buscado a Dios, no me tuve que haber movido sin que Dios me dijese que me moviese. Y todas esas cosas deben de haber pasado por su mente, pero ya era demasiado tarde, porque ya no se podía echar atrás, o sea, ya no podía cambiarle el pasado. No se podía cambiar el pasado. Y tampoco podía cambiar el futuro, porque el futuro que tenía delante de él era el ejército de los filisteos, los cuales estaban a punto de quitarle la vida. Por ello, hermanos, es que les pregunto, ¿qué lección aprendemos de este versículo? Que un liderazgo sin Dios a nivel personal, espiritual y político es un liderazgo muerto. Es un liderazgo muerto. A través de la historia de Saúl, Dios nos enseña que los líderes, ya sean políticos, religiosos o familiares, deben actuar bajo la guía de Dios. Deben actuar bajo la guía de Dios. De lo contrario, hermanos, sus acciones y decisiones pueden resultar en consecuencias devastadoras. Consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino también para su familia y la nación completa. La nación completa. Continuando en el versículo 3 al 5 nos dice, el versículo 3 al 6, nos dice, y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Y así murieron Saúl y sus 3 hijos. Y toda su casa murió, ¿escuchas? Y toda su casa murió juntamente con él. Con él. De los versículos 3 al 6 se narra un momento crucial y trágico en la vida de Saúl, que tiene, hermanos, una profunda carga teológica y emocional. Este pasaje describe no solo la derrota física de Saúl en la batalla, sino también la desesperación y la trágica conclusión de su reinado y de su vida. Y de su vida. Lo primero que miramos, hermanos, en esos versículos es la desesperación de Saúl ante la derrota. La desesperación de Saúl ante la derrota. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 3, nos dice así, arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. O sea, este momento refleja una derrota irreversible. Irreversible. O sea, este momento nos habla a nosotros de que ahora que Saúl está delante del ejército filisteo, delante de los flecheros con flechas en su cuerpo, ya no hay vuelta atrás. Él sabe que va a morir. Él sabe que va a morir. Él sabe que ya no hay esperanza para él. Dios pone estos pasajes en la Biblia, hermanos, para que veamos nosotros las consecuencias de la maldad, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la rebelión. Porque vamos a llegar a un punto en el cual si nosotros no abrimos los ojos a la verdad, no abrimos los ojos a la realidad, no abrimos los ojos al hecho de que Dios nos está llamando la atención, vamos a llegar a un punto en el cual ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Aquí ya no podía él regresar hacia atrás.
Aunque Saúl había sido rey de Israel, elegido por Dios, su desobediencia lo había llevado a este punto de completa vulnerabilidad. De completa vulnerabilidad. Ahora, el hecho de que fuera herido por los flecheros simboliza la inevitabilidad del juicio divino sobre su vida. La batalla ya no se puede ganar, dijo él. Su destino estaba sellado. Sellado. ¿Qué forma de Dios hablar a nosotros? Diario tenemos que ver nuestra vida. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde entramos? ¿Dónde salimos? ¿De dónde salimos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Me está edificando o me está destruyendo? Diario tenemos que examinar nuestro corazón. Porque si no lo hacemos, vamos a entrar o llegar a un estado o a un punto de rebelión. Y nos vamos a alejar de Dios. Y al alejarnos nosotros de Dios, hermanos, Dios igual se va a apartar de nosotros. Nos va a dejar nos va a dejar solos. A llegar a un punto en el cual no hay regreso. En el cual no hay regreso. La decisión de Saúl de morir por su propia mano, hermanos, en el versículo 4, nos dice que Saúl le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. O sea, él no quería. Él quería evitar, ¿qué? Quería evitar el escarnio, quería evitar la vergüenza, quería evitar ser ridiculizado delante de sus enemigos. Y prefirió morir. Prefirió morir. Y le pide al escudero que le haga el favor. Que le haga el favor. Hermanos, entendamos algo acá que es para nosotros clave. Esta actitud resulta del orgullo. ¿Del orgullo de quién? Del orgullo de Saúl. Del orgullo de Saúl. Porque podemos ver en la palabra de Dios reyes que estuvieron en la misma posición que estaba Saúl. Josafat es uno de ellos. Y cuando vieron en el medio de la trifulca, en el medio de la batalla, con los carros alrededor de ellos, nos dice la Escritura que Josafat levantó sus ojos al cielo. Y el momento que levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, ayúdame, ayúdame. Dice que en ese momento Dios lo sacó de aquel lugar de una manera sobrenatural. Pero se humilló delante de Dios. Igual, si llegásemos a un punto de nuestra vida en la cual no hay salida, hemos marcado nuestro destino, no hay salida delante de ti. No hay salida a tu izquierda, no hay salida a tu derecha, no hay salida detrás de ti. Pero sí hay salida hacia arriba. ¿Te das cuenta? Sí hay salida hacia arriba. Si tú levantas los ojos al cielo y dices, Señor, ayúdame, estoy en una encrucijada, he llegado a un punto de mi vida que si no intervienes tú por mí en estos momentos, no tengo esperanza. Si Saúl hubiese humillado, si se hubiese humillado en ese momento y no le hubiese pedido al escudero que le quitara la vida, hubiese quizás experimentado un milagro. Para él no le fue posible, pero para nosotros lo es. Lo es. Ahora el escudero no quiso, hermanos. El escudero no quiso quitarle la vida. ¿Por qué no quiso quitarle la vida? Porque él entendió
que la manera, lo que Saúl quería era un escape, una vía de salida rápida. Saúl era la esperanza de Israel. Todo Israel tenía sus ojos puestos en él y sabía que si él le quitaba la vida a él, a Saúl, y alguien se enteraba de que le quitó la vida, él iba a ser culpable de la muerte del rey de Israel. Y él no quería eso, no quería cargar con eso en su conciencia. No quería cargar con eso en su conciencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay en muchas ocasiones en las cuales tú puedes, digamos, hacer algo por alguien. Puedes ayudar a alguien que está en una situación o en un callejón sin salida. Tú puedes extender tu mano y puedes quizá ayudarles en ese momento a salir del problema. Pero entiende algo, ¿hiciste algo? ¿Le ayudaste a cambiar? ¿Le ayudaste a transformar su vida? No, solamente le diste un tiempo más de vida para seguir viviendo en el error, para seguir viviendo en el pecado. Solamente le diste una segunda oportunidad, pongámoslo de esa manera. Pero en realidad no hiciste nada por él o por ella. Porque los dejaste en las mismas condiciones. El escudero sabía que el único que podía en esos momentos operar y obrar un milagro era Dios. Y Saúl tenía que buscar a Dios. Y si no se busca a Dios, no se puede cambiar en la vida. No se puede cambiar en la vida. ¿Por qué? Porque es importante entender que no es quien te puede extender la mano, sino es quien te pueda llevar al que te extiende la mano, que es el Señor. En la completa descripción de la familia real de Saúl, en el versículo 6, nos dice que así murió Saúl y sus 3 hijos. Y toda su casa murió juntamente con él. Toda. Una devastación total de la familia de Saúl. No solo muere, sino también sus hijos, lo que significa que la dinastía de Saúl queda completamente eliminada. Totalmente eliminada. Ahora, la lección de esos versículos es una lección profunda sobre las consecuencias de la desobediencia, el orgullo y el vacío espiritual en la vida de un líder. De un líder. Saúl al final de su vida muestra cómo él rechazó la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Al final de su vida, él muestra cómo rechazó la voluntad de Dios. La situación es la siguiente. Muchas veces creemos nosotros hacer lo correcto. Muchas veces las decisiones que tomamos creemos que son las mejores. Pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas sin consultar a Dios. Si tú consultas a Dios y haces una decisión y en tu corazón hay paz, Dios está contigo. Dios te va a respaldar. Pero si no hay paz, puedes entender y estar completamente seguro, segura, de que de una manera u otra vas a mirar la ausencia de la bendición de Dios por el hecho de que tomaste una decisión en tus propias fuerzas. Y tus fuerzas tienen límite. Tienen límite. Por ello es que estos versículos nos recuerdan la importancia de buscar a Dios en todo momento y de vivir en obediencia a su voluntad, para que nuestras vidas y nuestros liderazgos no terminen en desesperación, sino en paz y bendición. En paz y bendición. Lo que nos lleva al segundo punto,
que es la trágica muerte de Saúl y las consecuencias de la derrota. La trágica muerte de Saúl, las consecuencias de la derrota. En el versículo 7 dice, viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, ¿qué pasó? Dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron a los filisteos y habitaron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Las consecuencias inmediatas de la muerte de Saúl y sus hijos, revelando el impacto devastador que tuvo su caída sobre el pueblo de Israel. Aquí se destacan varios puntos claves. El primero, el colapso del liderazgo de Israel. El segundo, el temor y la falta de confianza en Dios. El tercero es la ocupación filistea, una humillación nacional. Y el cuarto, consecuencias de la infidelidad a Dios. De la infidelidad a Dios. Por ello es que este versículo 7 nos muestra que la caída de un líder infiel puede traer desorden y sufrimiento sobre toda una nación. Sobre toda una nación. En el versículo 8, 9 y 10 nos dice, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. De Dagón. Esos 3 versículos describen la humillación final de Saúl después de su muerte. Y cómo los filisteos usaron su caída para glorificar ¿a quién? A sus dioses. Es como una bofetada a Dios. Es como una bofetada a Dios. Por el hecho de que Israel, hermanos, es conocido en el mundo entero, en aquellos entonces y en el día de hoy, por el Dios fuerte y poderoso que siempre acudió a la ayuda de ellos. Un Dios que no requiere que se le levanten imágenes o que se hagan cosas a imágenes a Él, o se le rindan cultos, digamos, secretos, sino que simplemente es un Dios que ama a su pueblo y que ha establecido para ellos mandamientos, estatutos, y les ha dejado decretos por escrito para que vivan en armonía, para que vivan en obediencia y para que hagan la voluntad de Dios. Y haciendo todas estas cosas, van a vivir larga vida en la tierra. Mas los demás pueblos tenían dioses ante los cuales se postraban, dioses de barro, dioses de piedra, dioses de metales, tanto de plata como de oro, y así sucesivamente. Y podemos ver que aquí los filisteos, ellos en definitiva, tenían sus dioses. Pero lo interesante de todo es el hecho de que podemos ver en esos versículos, podemos ver, hermanos, que hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en donde, en el monte Gilboa. Y el versículo 9 dice que los despojaron y tomaron su cabeza y sus armas, o sea, les cortaron las cabezas a los 3, a los 4, y las armas. Lo que esto significaba para ellos era de que habían tomado al rey,
habían tomado a la nación. Le habían quitado la cabeza al rey. Ahora al quitar la cabeza, quitaban la autoridad del cuerpo, que era el pueblo, y al quitar las armas, les estaban mostrando a ellos que ahora no solamente no tenían cabeza, sino que tampoco tenían armas, lo cuales eran vulnerables y estaban a la merced de ellos. A la merced de ellos. Eso es exactamente lo que estos hombres, el mensaje que estos hombres estaban transmitiendo a ellos. No solamente eso, sino que al llevarlos y colgarlos en el templo de su Dios de ellos, les hacían de ello burla al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, diciéndole: derrotamos no solamente a tus siervos, sino que ahora los exhibimos públicamente de que tú no eres un Dios que salva a su pueblo, sino que nuestro Dios es mucho más poderoso y tiene mucho más poder que tú. Eso es lo que estaban ellos, el mensaje que estaban enviando. ¿A quiénes? A todo Israel y a los demás pueblos. Ahora piensa por un momento lo que pasó en este lugar. Piensa por un momento. Imagínate la situación. Imagínate el escenario y lo que está viviendo el pueblo de Israel. Después de que los filisteos quitaron la vida a Saúl, a sus hijos, después de que quitaron las armas de ellos, les quitaron las cabezas y exhibieron sus cabezas públicamente, después de que el pueblo de Israel huyó de las ciudades donde ellos habitaban y se fueron a vivir a los montes, dejaron sus casas, sus viñas, dejaron sus campos fértiles. ¿Por temor a qué? Por temor a los filisteos. Todo esto que que miramos acá, todo esto es a razón de la desobediencia de un hombre. La desobediencia de un hombre. De un solo hombre, el cual se llamaba Saúl. Y tú sabes que el día de hoy todos nosotros llevamos en nuestros cuerpos el ADN del pecado por la desobediencia de un hombre. Por la desobediencia de un hombre. Llevamos en nuestros cuerpos el ADN del pecado. La maldad está en nosotros. En todos nosotros. Cada uno de nosotros es tentado diariamente de diferentes formas, de diferentes maneras. Cada uno de nosotros es expuesto a cosas ilícitas o cosas que no quisiéramos ver o hacer o a las cuales no quisiéramos experimentar diariamente todos los días. Y todo eso fue a razón de ¿quién? A razón de un hombre. La nación de Israel, todos miraron este escarnio. Miraron a sus hombres muertos en el monte Gilboa. No solamente les miraron muertos, sino que dijeron: si no huimos, también nosotros vamos a morir. Todo a razón de un hombre. Por ello, es muy importante, hermanos, para nosotros entender que estos versículos muestran el trágico final de Saúl y el precio de su desobediencia. El precio de su desobediencia. Su cuerpo fue deshonrado, su legado borrado y su derrota usada para glorificar dioses falsos. Sin embargo, esta aparente victoria de los filisteos sería solamente algo temporal, porque ya Dios tenía algo preparado, algo grande.
para el pueblo de Israel. Les tenía un hombre conforme a su corazón. Por ello es que aunque nosotros todos llevamos en nuestros cuerpos el ADN del pecado, tenemos al Salvador, el cual nos ayuda diariamente a vencer cada uno de esos obstáculos en la vida. Dios no dejó al pueblo solo, no lo abandonó. De la misma manera que Jesús no nos abandona cuando estamos en el medio de la prueba. Punto 3, se nos acaba el tiempo. La trágica muerte de Saúl y el rescate y el entierro de su cuerpo. Los versículos 11 y 12 nos dice: y oyendo todos los de Jabes de Galad que los filisteos habían hecho de Saúl, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus cuerpos bajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. La lealtad y la valentía de los hombres de Jabes de Galad es digna de admirar. Digna de admirar. Pero ¿sabes por qué hicieron ellos este acto de valentía? Por agradecimiento. ¿Agradecimiento a quién? Agradecimiento a Saúl. Porque ellos en un momento de sus vidas, específicamente en 1 Samuel capítulo 11, de los versículos 1 al 11, encontramos que ellos se encontraron en una encrucijada en la cual ellos estaban a punto de ser llevados como esclavos. Y se les había pedido que a todos ellos se les sacase el ojo derecho. Y Saúl dijo: no, yo estoy ahí, voy a ir y los voy a defender. Saúl fue cuando comenzaba su reino y los defendió en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Y estos hombres, en agradecimiento a ello, ahora le pagan a él el favor. ¿De qué manera? Rescatando sus cuerpos. Rescatando sus cuerpos. No nos dice que rescataron sus cabezas, rescatando sus cuerpos y trayéndolos y enterrándolos debajo de una encina y ayunando por 7 días. Ayunando por 7 días. Hermanos, para nosotros esto debe de ser una gran lección. ¿Por qué? Porque hay personas que de verdad nos bendicen y hay que ser agradecidos, ¿no? Hay que ser agradecidos, aunque la persona, digamos, se está desviando de la verdad. No, hazle el favor de venir y rescatarle de las llamas del fuego. Porque un día Él te extendió la mano y te ayudó. Te sacó también a ti de un apuro difícil. Para terminar, el versículo 13 y 14 nos da el cuarto punto. El cuarto punto, hermanos, es la trágica muerte de Saúl y la razón teológica de la muerte de Saúl. Asimismo murió Saúl por su rebelión. ¿Escuchas? Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Qué encontramos acá? La causa o la razón teológica de la muerte de Saúl. Primero miramos que, hermanos, que nos dice la palabra de Dios que por la rebelión contra Dios vino este juicio sobre su vida. La palabra rebelión la describimos la semana pasada. Rebelión describe la idea de infidelidad y traición. Es una acción que una persona a sabiendas comete con motivos egoístas y de mala fe.
O sea, la rebelión de Saúl lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a este punto de su vida. Porque Saúl no solo pecó, sino que persistió en su rebeldía contra Dios, desobedeciendo, ¿qué? Desobedeciendo sus mandatos, desobedeciendo su palabra, desobedeciendo sus mandamientos, desobedeciendo lo establecido por Dios. Eso fue lo que lo llevó a este trágico final. El segundo punto teológico que miramos en estos versículos es que no guardó la palabra de Jehová. No guardó la palabra de Jehová. Saúl tuvo múltiples oportunidades para obedecer a Dios, pero eligió seguir su propio camino. Seguir su propio camino. O sea, Dios habló a Saúl a través de Samuel varias veces, de diferentes formas. Le dio diferentes mensajes, diferentes misiones. Le dijo que hiciese diferentes cosas y a ninguna de estas hizo caso. En otras palabras, no hizo caso a la palabra de Dios. Y sabes, si nosotros ignoramos la palabra de Dios, es muy probable que terminemos en la misma forma que terminó ¿quién? Que terminó Saúl. El tercer punto teológico que encontramos acerca de el trágico final de Saúl es que consultó a una adivina en lugar de buscar a Dios. Consultó a una adivina en vez de buscar a Dios. Lo podemos ver en en Primera de Samuel, capítulo 28, de los versículos 7 al 8, encontramos el pasaje donde nos habla acerca de lo que hizo Saúl. Lo que hizo, buscó a quién. Cuando miró que la batalla se le arreciaba, en vez de dar el toque de retirada, en vez de decir, hey, guys, no la vamos a armar, este ejército es sumamente poderosa, regresemos a nuestros campamento, busquemos a Dios, consultemos a Dios y entonces regresemos nuevamente a pelear con ellos. No, dijo él, hey, ¿sabes qué? Dios no me está oyendo. Dios no me está oyendo. Podemos ver en la palabra de Dios exclusivamente en 1 Samuel 28, del 7 al 8, que Saúl sí trató de buscar a Dios, pero entiende algo. Cuando tu corazón no está alineado con Dios, Dios no escucha tus palabras. ¿Sabes cuál es la única palabra que Dios escucha cuando tú estás viviendo en rebelión? La palabra, Dios, perdóname. Esas son las únicas palabras que Dios escucha. Si estás viviendo en rebelión, Dios no escucha la palabra, tus palabras, mis palabras. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en rebelión. Pero sí escucha las palabras cuando dices, Señor, perdóname, me equivoqué. Y cuando tú dices esas palabras, Dios, perdóname, me equivoqué. ¡Wow! ¿Qué dijiste? Sigue. Habla. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Así es como obra Dios. Por ello, Saúl violó lo establecido en Levíticos 19:31. Violó lo establecido en Deuteronomio 18, del 10 al 12. O sea, donde Dios le dice específicamente al pueblo de Israel que no deben consultar a ninguna adivina. Así es de que la lección para nosotros, hermanos, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este capítulo nos deja una gran advertencia. La desobediencia y la autosuficiencia nos alejan de Dios y nos llevan al fracaso. Nuevamente, la desobediencia y la autosuficiencia nos alejan de Dios y nos llevan al fracaso.
Así es de que si hay algo que te puedas llevar de este mensaje esta noche, es eso. Que la desobediencia y la autosuficiencia, hermanos, nos alejan de Dios, porque eso es exactamente lo que miramos en la vida de un líder que juntamente con él arrastró a un pueblo completo. Quizá dirás tú, yo no soy líder de una nación, pero si eres líder de familia. Y si no obedeces, puedes arrastrar contigo también a tu familia y la puedes destruir. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias te doy este día por habernos llegado hasta este momento. Bendice tu palabra, Señor, que es bendita. Y Padre Santo, esta noche, Señor, sigue, oh Padre Santo, hablando a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos sirva a nosotros, Padre mío, como ese espejo que nos revela nuestras imperfecciones. Y Padre mío, nos ayuda, oh Padre mío, para entonces poderlas corregir. Es como aquel, mi Dios, que se mira en el espejo y ve que su rostro está pálido. Entonces busca algo que lo nutra para que su rostro vuelva nuevamente a resplandecer. De igual forma, tu palabra es ese sustento divino que nos levanta el ánimo y nos renueva el espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a entenderla y a vivirla todos los días, porque ese es nuestro deseo. Te amamos y te bendecimos. Bendice tu pueblo, tus hijos, a los que están acá en casa y los que nos están viendo, Padre mío. También a ellos extiende tu bendición y bendice sus vidas. Y gracias por esta noche y por darnos tu bendición. Te amamos y bendecimos hoy y siempre. En el nombre de Jesús todos decimos amén.